8:09 de la mañana, estamos hoy día viernes 11 de octubre en Ampliación de Noticias con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal, Raúl, Patricia? Amigos, bienvenidos. Vamos a tener varias novedades. Empecemos por conversar con el ministro de Agricultura, Milton Fongesi, de varios temas importantes, especialmente ha estado en la cita de ministros de la FAO en Roma y con inversionistas en España. Pero, por otro lado, también vamos a empezar, porque aquí me ve usted acompañado de un poderoso huevo. Vamos a empezar por el Día del Cuy y del Huevo. Que yo les confieso que la verdad que en esto de declarar los días, no sé si la cosa sea muy funcional, pero en todo caso, la cantidad de cosas que tendríamos que celebrar hace que prácticamente el año entero estemos dedicados a los productos peruanos. Acaba de publicarse un libro extraordinario que se lo recomiendo, ministro, está editado por la San Martín de Porres, que es sobre la alimentación en los 10.000 años de cultura peruana. Y ahí uno se sorprenderá de la inmensa cantidad de cosas, muchas de las cuales se han perdido en realidad, ¿no? Productos que se han desconocido, se han perdido. Así que bueno, el cuy sin duda es todo un símbolo, ¿verdad? El huevo sí ya es algo que, en fin, se presta, como usted bien se da cuenta, a muchas bromas. Una expresión típica peruana es a huevo, por decir de todas maneras, y lo dejamos allí. Cuéntenos un poco. A ver, el Día del Cuy y el Día del Huevo. Buenos días. ¿Cómo surgen estas iniciativas? Bueno, surgen de manera distinta, ¿no? El Día Mundial del Huevo es una iniciativa más bien internacional de la Organización Internacional del Huevo, ¿ah? Que, o sea, es un club privado. Claro, es un club, además muy exclusivo. y ya tiene 15 años de establecido. Mientras que el Día del Cuy pues se va a celebrar por primera vez hoy. Yo también cuando asumí la cartera, la verdad es que en el pasado yo no había reparado mucho en esto de los días conmemorativos y me di con la sorpresa que se venía el Año Internacional de la Quinoa, por ejemplo. Claro. Y quiero ser sincero en decir que yo lo veía con escepticismo, estas declaraciones de años o de días, ¿no? Pero ahora me he dado cuenta de dos cosas. Primero, que es algo que la población lo pide, los gremios de productores lo piden con nace mucho. un poco, no en el nivel nacional, sino más bien regional, ¿no es cierto? Regional, absolutamente. Y después va creciendo. Así es. Pero además, sí tiene impactos medibles. Si uno pudiera ver cuál era la tasa de crecimiento de producción y exportaciones de quinoa y cómo se da un punto de inflexión debido a un año conmemorativo de la quinoa, se da cuenta que parte de eso se atribuye a todas las ceremonias y todas las conmemoraciones que se le han hecho a la quinoa. En el caso bueno, usted es acá uno de los padres de estas conmemoraciones con el Día del Pisco Sour. Sí, bueno, comenzamos mal, digamos, por el camino más complicado. Ahora existen los días de productos en todas partes del mundo. Alguna vez me ha pasado viajando, cruzarme con, no sé, un pueblo y el Día de la Calabaza y no podía ni siquiera atravesarlo. Claro, lo que pasa es que hay, bueno, y en España el Día del Tomate con la famosa tomatada, ¿no? Así es. Pero claro, uno tiene la impresión de que se superabunda, ¿no es cierto? Sí, por eso no hay que hay que guardar la calma con la declaratoria de los días, ¿no? Sí, pues. Claro, además tiene una finalidad, imagino, promotora, ¿no? Así es decir, recordar hace cuánto tiempo no comes cuy, por ejemplo. El huevo, por ejemplo, de pronto no necesita tanto, pero recordar sí que sus cualidades y sus propiedades nutritivas. Pero en el tema del cuy, me imagino que hay un esfuerzo, o debería haber, por convertir esto en una iniciativa que, por ejemplo, también propicie el crecimiento de las pymes, de las familias pequeñas productoras, ¿no? Mira, y va por ahí, efectivamente. La quinoa, hasta hace 4 o 5 años, todavía no la habíamos descubierto los limeños. En algunos hogares se consumía quinoa. Sobre todo muy importante, insisto más de nuevo en la cuestión regional. El Perú está lleno de migrantes peruanos. Así es. O sea que la provincia
se impone en Lima y entra la quinoa, como el cuy también, ¿no? Así es, pero hasta hace unos 4 o 5 años la quinoa era un alimento de migrantes en Lima. Pero ahora con todo este boom de la quinoa, los limeños y de origen limeño empiezan a descubrir la quinoa y también en otras ciudades de la costa y se da todo este boom de consumo de la quinoa. En cambio, con el cuy pasa que todavía es un alimento de migrantes. Todavía el gran mercado, este mercado enorme de Lima, de casi 10 millones de personas, todavía está el consumo de cuy se circunscribe a migrantes de las zonas que comen tradicionalmente cuy. El hecho de hacer un Día Nacional del Cuy empieza a generar eventos donde se invita a cierta gente y vamos a empezar a descubrir el cuy y a olvidarnos de los prejuicios que hemos tenido en la Lima antigua y que felizmente van superándose poco a poco. Otro factor es, no sé cómo nos irá a nosotros en exportaciones del cuy, ¿no? Ecuador es un gran exportador de cuy. Es un gran exportador de cuy. A España y a varios sitios. No sé cómo nos va a nosotros. Sin embargo, sé también, porque yo he tenido ocasión de probar cuy importado en Japón. O sea que en general, digamos, donde están los peruanos, de todas maneras, llega el cuycito. Siempre hay un cuy que los persigue. Ahora, en ciertos países nos miran como los que comen gatos. Bueno, pero sí. Pero también hay otras fórmulas justamente de presentar al cuy que no sea entero y con esa mirada matadora, que son solamente envueltos, ¿no? Con las patitas como si fueran, en fin, hay fórmulas. Cualquier animal que te vayas a comer que se le note la forma da nervios, ¿no? ¿Cómo va el mercado del cuy? ¿Tiene usted algunas cifras de la producción? Bueno, los criadores de cuy les va bien, crecen. Entiendo que, por ejemplo, en las alturas de Chosica, toda esa zona, se ha multiplicado la producción de cuyes, ¿no? A ver, de acuerdo al último censo agropecuario, tenemos 12.600.000 cuyes. 12 millones de cuyes. Así es. Y estos se... Que podrían ser base de un partido populista, digamos. Así es, claro, y se garantizaría la elección. Pero se concentra principalmente en las zonas, en las regiones andinas típicas donde ahora, se el consume... cuy no es barato, es otra cosa, porque es muy comelón, ¿no? Así es, así es. Y sobre todo cuando uno... Hay cuyes y cuyes, ¿no? Es como la quinoa, como cualquier otro producto. Hay razas de cuyes emblemáticas que han sido desarrolladas genéticamente y que hacen la diferencia respecto a un cuy de chacra típico, para llamarlo de una manera chusco. Y eso iba una observación, ministro, porque precisamente dice... La carne de cuy es una de las más ricas en proteínas en comparación con otras, por el precio también es mucho más accesible, no tiene grasa, es saludable, pero, digamos, la crítica es, oye, pero se encuentra muy poca carne en el cuy, claro, ¿no? Entonces habría que desarrollar a propósito de la promoción del cuy especies... La molina, ¿no? Claro, yo lo voy a... Usted, don Raúl, ha comido el cuy Perú, porque yo lo he visto alguna vez, tenemos también el cuy Inti. Para darle pues de verdad un valor que lo convierta en un atractivo fuera. Sí, ¿no? la molina ha hecho un gran trabajo. Ha hecho y el INIA también, ¿no? Y ya ese es un cuy lechón, digamos. Pero... Sí. Ahora... Y ahí la crítica de que tiene muy poco... A ver, nosotros comparamos un bife de ganado nacional, no quiero ser despectivo, y un bife de ganado argentino. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Hay una diferencia que es la genética de los animales, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el cuy. Bueno, y además el estilo de alimentación, la pampa argentina, en fin, nuestras pobres vacas tienen que trepar cerros, son todas duras. Sí, después las engordamos acá en la costa, rápido, las bombardeamos y de ahí nos las comemos. Ahora, el cuy, por ejemplo, no solo es una alternativa de consumo para todos los peruanos, sino se ha convertido en una alternativa de autoconsumo en aquellas zonas donde, debido a la lejanía, a la pobreza, a la incapacidad de intercambiar productos o de acceder a otros productos,
las familias tienen una fuente proteica importante. Así es. Carne fresca al momento. Así es. Y es la fuente de proteínas más importantes en los hogares altoandinos más pobres, donde la situación de pobreza es tan grande que no tienen otras opciones. Y lamentablemente muchas veces en las más pobres que yo he visitado, por ejemplo en el sur de Apurímac, se daba la paradoja de que la carne de cuy se vendía fuera de la comunidad, que era el único producto que tenía la comunidad para conseguir soles, porque todo el resto era de una economía de trueque, pero por lo menos conservaban las vísceras y los interiores del cuy para comerlo, ¿no? Sí. Así que el cuy es un gran contribuyente de la dieta de los pobladores altoandinos, sobre todo de las comunidades. Así es. ¿Y hay programas para incentivar la crianza del cuy, mejorarla? Nosotros tenemos, sobre todo a través de un programa nuestro que se llama Agrorural, donde tenemos varios proyectos financiados con recursos propios y recursos de la cooperación internacional como el FIDA, donde hacemos planes de negocios y también introducimos manejo y mejora genética del cuy para que no pase justamente esto de lo que hablábamos, que el cuy termina teniendo hueso y pellejo y poquita carne. Entonces, se hacen planes de negocios. La dinámica de los últimos años del ministerio es: no produzcas por producir y después esperas a ver si lo vendes, sino empieza por el mercado, entiende la demanda. Bueno, vamos a ver un poquito el tema europeo. Ya. Esta gira es importante. Hay una serie de informes interesantes que están surgiendo sobre los precios, ¿no? Volatilidad de los precios a nivel mundial. Me sorprendía un informe hace poco sobre España, que tiene dificultades en los precios, han subido muchísimos algunos productos, en Francia igual, y al mismo tiempo están interesados en ingresar también a áreas de cultivo que no sean solamente europeos por los costos, ¿no? A ver si nos da un panorama de cómo es la situación y qué expectativas tiene el Perú en todo este terreno. Vamos a hacer una pausa, le dejo planteada la pregunta. Muy bien, 8:23, estamos conversando con el ministro de Agricultura, Milton Fongese, que ha culminado ya una gira europea para abrir nuevos mercados a productos agropecuarios, y nos va a contar un poco, a ver cómo son las expectativas peruanas, no solo para la exportación, sino también para que capitales externos puedan invertir en agricultura. Bueno, efectivamente me fui a la reunión anual de ministros de Agricultura que organiza la FAO todos los años. Ahí el tema fue la volatilidad de precios, como no, porque siempre en mercados donde los precios son muy volátiles, las inversiones tardan en llegar y se hacen mucho más lentas. Y acá la receta para combatir la volatilidad de precios, que es inherente al sector agrícola, porque pensemos, el mercado de cualquier producto, el principal productor este año tiene una sequía o tiene una helada, se corta la oferta y los precios suben. La volatilidad de precios es inherente, casi intrínseca al sector agrícola. Pero siempre la mejor receta contra la volatilidad ha sido la diversificación. La diversificación en producción, la diversificación en mercados. Afortunadamente, Perú debe tener una de las estructuras más diversificadas de producción, pero también de mercados de destino, a diferencia de otros países que se centran 2/3 de sus exportaciones en un solo mercado como Estados Unidos o Europa. Nosotros tenemos una dispersión muy interesante entre los 3 principales bloques, y ahora aparece uno cuarto emergente muy interesante también, que son Estados Unidos, Unión Europea y Asia. Esos son nuestros principales bloques. Ya Asia, sobre todo China, empieza a desplazar del segundo lugar a la Unión Europea. Pero por otro lado, hemos descubierto también que nuestros vecinos latinoamericanos son una plaza importantísima.
Y por eso este año también le hemos puesto mucho interés en mercados como Chile, Colombia, México, Panamá y en general a todos nuestros vecinos. Esta visita nos ha permitido además aprovechar, que ha sido muy breve, ha sido un día en Roma y un día en Madrid, hablar con algunos ministros claves para mantener esta estrategia de diversificación de mercados. En Roma tuve una reunión con el ministro japonés, porque hoy día el comercio internacional de productos agrícolas depende fundamentalmente de los protocolos fito y zoosanitario entre los países. Y sabemos que a veces, si bien uno tiene el derecho de mantener su patrimonio fitosanitario para que su población consuma alimentos sanos, a veces ese afán de proteger ese patrimonio termina siendo proteccionista, porque terminamos siendo más papistas que el Papa. Entonces eso requiere mucha negociación bilateral, mucha conversación cara a cara entre las autoridades para que los técnicos de los SENASAs de cada país puedan ser más objetivos en sus apreciaciones. Y en ese sentido tuvimos una reunión con el ministro de Japón, a quien le agradecí que hace 3 semanas enviara una misión técnica al SENASA, porque estamos mejorando los protocolos, en primer lugar, de la palta, en segundo lugar, de los cítricos, específicamente mandarina, en tercer lugar, de los arándanos, para que Japón pueda tener una apertura más fluida a los productos de exportación de nosotros. Eso también fue motivo de conversación con el ministro español, un ministro además muy simpático, es el ministro más popular del gabinete de Rajoy, y también aprovechamos para hablar e invitar a los técnicos españoles que también habían estado acá hace 6 semanas para que continuemos trabajando en esta integración de mercados. Ahora, ministro, ¿y Sí. esta integración pasa solo por llevar nuestros productos a Europa o también hay interés de traer capitales europeos para que inviertan en agroexportación, que es una beta de negocio bien importante en el Perú? Así es. Yo lo que tuve fue también un almuerzo con empresarios españoles, agroindustriales, donde claramente hay 2 tipos de interés. Hay un interés de empresarios vinculados a la infraestructura, y siempre proyectos como Chavimochic, que ahora se debe estar licitando en diciembre, o proyectos Chinecas 3, 2, Alto Piura, que viene en el futuro. Hay una serie de proyectos que van a significar cientos de miles de hectáreas. El mismo Olmos, que ya debe estar por entrar en producción, etcétera, ¿no? Sabemos que en la costa se ha invertido mucho, pero también hay los productores que ante la recesión europea tienen tecnología y capacidad instalada ociosa, y nosotros en este caso específico viajamos también acompañados del presidente de la Cámara de Comercio de Tacna, que se han propuesto el sector privado tacneño a traer y comprar esta tecnología de producción mediterránea, porque sabemos que en Tacna tienen muy buena producción mediterránea, sobre todo las aceitunas. Sí, ministro, por ejemplo, estábamos revisando el otro día a propósito de la agroexportación peruana, la situación de Ica, la situación de estrés hídrico, la falta de agua, pero el domingo recibimos también aquí en RPP la visita del encargado de un proyecto primero, hidroenergético, pero también de irrigación en las pampas de Nazca. Nos decía que lo único que faltaba para que eso, con una inversión de 5.000 millones de dólares, que ya estaba todo comprometido, estudios, era la declaratoria de interés público del proyecto, y que eso es lo que respondió el Ejecutivo. ¿Por qué no se ha hecho esto ahora? ¿Conoce usted el proyecto? ¿Cómo se llama el proyecto? Proyecto de irrigación en las pampas de Nazca. Primero era un proyecto de hidroenergético. Pampas Verdes, creo que sí. Sí. Es un proyecto complejo, no es tan cierto que solamente falta la declaratoria de interés. Es un proyecto que tiene muchos años. Yo últimamente no había escuchado hablar de él,
pero es un proyecto que se planteó muy ambicioso en varias zonas, pero obviamente no había un tema de disponibilidad. Las tierras que se consideraban están en varias regiones, tienen derechos adquiridos en parte. También en su momento se evaluó que no había capital, que quienes los promovían eran promotores para tener el proyecto y luego buscar el socio inversionista. Se planteaba como un proyecto que ya tenía todo. ¿No es así? No es así. No, si somos los primeros. A mí me podrán acusar de varias cosas, menos de ser un enemigo de la inversión privada. Es lo que soy un convencido de que la inversión privada es la que lidera el desarrollo, y al costado tiene que estar el Estado aplanando la cancha. Muy bien. Bueno, pues ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros con estas buenas nuevas. ¿Cómo se presenta el año agrario en el balance de este año? Sobre todo con el tema de la roya amarilla, Con ¿no? el tema de la roya, efectivamente nos ha golpeado. Las exportaciones están aproximadamente, se han visto afectadas en 35%. Esto ha hecho que probablemente este año crezcamos 2 puntos menos de lo que íbamos a crecer en estimados. Sabemos que el café es el principal producto que se cultiva en el país, son más de 400.000 hectáreas. Los 2 puntos le corresponden al crecimiento global. Al crecimiento del sector del PBI agropecuario, vamos a crecer alrededor de 3 este año, y es producto de la roya que nos afectó, nos ha afectado aproximadamente en 30% el valor de exportaciones, entre 25 y 30 lo vamos a terminar de ver a fin de año, y eso consecuentemente se refleja en PBI agrícola. Pero para el próximo año esperamos que el crecimiento otra vez llegue al 5%. ¿La roya se va? No, la roya es endémica, la roya siempre estuvo. La roya se activa cuando sube la temperatura y aumenta la humedad. Como es un hongo, esas son las características que requiere para propagarse, ¿no? Y que hay que cambiar de cultivo. Hay que, sobre todo, manejar bien el cultivo, no solamente ser recolector. Hay que fertilizar, hay que podar y hay que tener las prácticas culturales en la parcela. Muy bien, bueno, gracias, ministro. Lo comprometo para otra conversación. Encantado. Específicamente sobre el área sur. ¿Qué hacer con la agricultura en Cusco, Huancavelica, en fin? Porque siempre hacemos referencia principalmente al centro y sobre todo el norte, que es la superestrella. Y además acá reclaman hay que trabajar el sur fuertemente. Reclaman nuestros oyentes, Raúl, explicaciones sobre si hay proyectos para la pequeña agricultura. Así es. Ese es un tema importante. Y solamente permítame decir que ese ha sido también mi sesgo, ¿no? Mi riego es principalmente zonas altoandinas, y el 80% de lo que hemos comprometido está en la Sierra Sur, y es exclusivamente para pequeña agricultura. Hay mucha Sierra preocupación Sur, en el Senasa. Fantástico. Me parece una cita. Encantado. 8:34 de la mañana, coma cuy. Hágase su huevito frito. Quinoa con cuy y huevo, y ese es el está, ya. almuerzo de hoy día. combo del día. Claro. O picante de cuy, Ahí puro, está. sin nada de huevo, ya. Listo. Hasta luego. Hasta luego.